a través de Radio El Pensamiento, con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los medios, libro del Evangelio según los espíritus, libro del cielo y el infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La voz espírita de Nicaragua. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos en el programa La Voz Espírita de el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un programa más de La Voz Espírita que se transmite por la frecuencia 880 de Radio El Pensamiento los martes, jueves y sábados de 10 a 11 de la mañana. Usted puede vernos en vivo en Facebook. Y también estamos en YouTube. En YouTube estamos ahí. Le invitamos pues que ustedes nos sigan. Y bueno, tenemos acá el día de hoy al hermano Leonel Quintero, que es el que va a llevar el programa del día de hoy. Él tiene el teléfono 8874-2476. 8874-2476. Ustedes pueden llamarlo vía WhatsApp. Puede mandar un mensaje de texto o un mensaje de voz y usted puede preguntar sobre algún tema que nosotros estemos desarrollando en el caso del día de hoy. Así que también tenemos al hermano Pedro Pablo Cárdenas. Su número telefónico es el 8275-6900. 8275-6900. Usted puede también enviarle mensajes de texto o mensajería de voz y usted puede hacer cualquier pregunta o pueden hacer alguna consulta, lo que usted quiera con respecto al tema que estaremos desarrollando el día de hoy. Y también aquí en cabina central el 2267-1000, en la cabina central de Radio El Pensamiento. Así que sean bienvenidos nuestros amigos, nuestros videntes y oyentes que ya están conectados, porque este programa se está yendo por Radio Pensamiento y se está viendo en Facebook en vivo y directo ahorita, hermano Lionel, se está viendo en Facebook y les invitamos para que ustedes interactúen con nosotros, que ustedes sean parte de este programa, porque ese es el objetivo, de que cada día más amigos nos vean y nos escuchen y interactúen, y si han tenido alguna experiencia sobre lo que vamos a hablar en el tema de hoy, ustedes pueden hacerlo. Nos vamos a ir con el hermano Lionel. Hermano, ¿cómo se llama el tema de hoy? El tema de hoy es: no pongas la luz o la lámpara en el selemín, debajo del selemín. Ese es el tema. Te he escuchado ya hablar sobre la lámpara que muchos ponemos a veces debajo, a la orilla de la cama, debajo de la cama. Pues no pongas la lámpara debajo del selemín. Ese es el tema. ¿Selemín qué significa?
Selemín, digamos, una mesita de noche, una mesita, o por último la cama, pues. Sí, correcto. ¿Entiendes? Ese es el Selemín. Entonces, ese es el tema. Vamos pues a darle gracias al Creador por estar aquí pues reunidos un día más. Te le pediría a usted, hermano, que usted haga hoy siempre hace la del cierre, ahora yo voy a hacer la del cierre y haga usted la de apertura. La oración. La oración de apertura. Bendito y amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos diste el primer milagro del día. Levantarnos con vida, eso es un milagro enorme que tú haces con cada uno de nosotros. Tú sabes que muchos duermen y no se despiertan, muchos están en una cama y no se levantan, pero tú nos diste la oportunidad con tu gran amor que tú tienes para con nosotros. En esta mañana, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de nuestros oyentes que están detrás de un receptor escuchando este programa, Señor, para que tú también envíes bendiciones, Señor, y que en esta mañana podamos hacer este programa y que sea de mucho beneficio para muchos que han pasado experiencia y que quieren hacer preguntas. En esta mañana, Señor, te pedimos por el director de la radio, el doctor Alan T. Felalba, que él nos da la oportunidad de hacer estos programas para que nuestros oyentes se cultiven más, Señor. Te pedimos, Señor, que cuide cada uno de nosotros y que estas ondas hercianas lleguen hasta el último rincón del mundo para que pueda llegar este mensaje. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que así sea. Amén. Buenos días a todos los hermanos pues, que nos siguen en las redes sociales, Facebook, YouTube, y en todos los oyentes pues, de también Radio El Pensamiento, en la frecuencia 880. Buenos días a aquellos hermanos que están ahora sintonizándonos allá por Jinotega, Rivas, Matagalpa, Chinandega, allá por una comarca que se llama Palo Grande, casi en la frontera con nuestra hermana República de Honduras. A los hermanos que siempre están sintonizándonos en Costa Rica, a todos tus amigos que también Sí, quería enviar saludos a Zeneidita Hernández, al barrio La Primavera, Zeneida Hernández. A Zeneida Hernández. En el barrio La Primavera. En el barrio La Primavera de acá de Managua, la capital de Nicaragua. Aquellos hermanos pues que nos están sintonizando como Jonathan Cisne, a Jonathan Velázquez allá en Nueva York, otros en Washington, en Miami, D.C., y a todos aquellos hermanos también del Brasil. Allá un saludo para Regina Moreira. A Juancito Ramírez, que dice que él siempre ve el programa, él es el trabajador de aquí, él hace un programa deportivo. Sí. Juancito Ramírez, también para Eduardo Rivera en el barrio 1 de Mayo, que siempre están pendientes del programa. Verónica Rostrán allá en San Benito, también ella es un oyente que siempre está pendiente de este programa. Bueno, entonces eso significa pues que estos hermanos que nos están escuchando allá en Chontales, también saludos para la familia Andino Fernández, porque allá también tenemos bastantes seguidores, y significa pues que están sacando su lámpara del tema de hoy. No pongas la lámpara debajo del Selemín. Están, pues aquellos que nos escuchan estarán buscando cómo poner la lámpara en el candelabro, que es el tema de hoy, hermano Modesto. Entonces, en 1857 nace la doctrina espírita como regulada, como codificada, como entendible, porque siempre ha existido el mundo de los espíritus desde la creación de los tiempos, solo que no podíamos comprenderla, no podíamos entenderla, y a partir de entonces pues se ha generado una gran cantidad de conflictos a lo largo de la historia humana, y por no saber comprender este aspecto de la materia y el espíritu. Hemos dicho en otros programas que nosotros somos espíritu y materia. ¿Cómo comprender esto de la luz debajo del Selemín?
Ustedes saben, ¿verdad, queridos hermanos, de que hace unos 1300, 1700 años antes de Jesús, vino Moisés a traer un reglamento, los 10 mandamientos, y la sociedad pues estaba en aquel entonces bastante cruda, bastante infantil, digamos, por así decirlo, comparándolo con el tiempo que estamos viviendo hoy. Entonces, Moisés, un hombre de carácter fuerte, para aplicar esas leyes, recordad que antes era ojo por ojo, diente por diente. Entonces, eso es comprensible desde el punto de vista, pues, de que algunos cuestionan, a partir de esas reglas, la no existencia del Creador. Porque se dice, bueno, un Dios impetuoso, un Dios violento, un Dios castigador, un Dios de desquite. Entonces, verdaderamente se sabe y entendemos por psicología, por lo que sea, de que a veces habemos seres humanos hoy por hoy en la tierra que si no es con la violencia, si no es con el látigo, si no es con la fuerza, no entienden. Hasta nuestros días. Hoy por hoy hay quienes no entienden. Entonces imaginémonos allá en aquellas épocas, miles de años antes de Moisés, que se vivía primitivamente, tribalmente. Entonces, la humanidad ha venido en desarrollo. Ustedes saben que todo niño antes de caminar gatea, se sienta, se inclina y hasta poder caminar, dar sus pasitos y comprender el aspecto de la vida. Máximo cuando hay padres amorosos que lo llevan de la manito y le enseñan no solo a caminar, sino también a crecer moralmente. Entonces eso se le llama la primera revelación de Moisés. ¿Y por qué se le llama la primera revelación? Por cuanto fue a Moisés el que creó el aspecto de la existencia de un único Dios. Es ahí lo grande, ¿no? Porque nosotros debemos entender y comprender que a lo largo de la historia de la humanidad terrestre se ha creído en muchos dioses. El Dios del trueno, el Dios del rayo, el Dios del amor, el Dios de la caza, el Dios de la pesca, y una gran cantidad que en aquellos momentos que no estaban en la regla de Moisés, se le llamaban pueblos paganos, y era una eterna lucha entre aquellos que creían en Jehová y aquellos que no creían, aquellos que creían en el Dios único y aquellos que creían en una cantidad de dioses. Ahí pueden escudriñar aquellos hermanos que son acuciosos la mitología que existió, ¿verdad?, en aquellos entonces. Entonces la primera revelación fue con Moisés para comprender que había un único y Señor real en el universo, creador de todo cuanto existe. Y la doctrina espírita pues viene a circunscribirse en estos aspectos de la unicidad del Creador. Posteriormente viene la segunda revelación con el Maestro Jesús, un ser de luz, un ser elevado, que Dios en su inmenso amor nos lo envió como modelo a la tierra, como modelo a esa humanidad. Imaginémonos, hace 2000 años más o menos que Él vino, y se conoce como la segunda revelación, por cuanto ya los albores de la humanidad iban creciendo, iban superándose algunas actitudes bastante salvajes. Ya muchos pueblos habían conocido muchos secretos a la naturaleza, ya se conoció el fuego. Sabes que antes primitivamente no se sabía el fuego, y el ser humano pues estaba trepando a los árboles buscando su alimento. Y entonces ya hoy en nuestros días las cosas han cambiado. Viene el Maestro Jesús en un momento, en una situación compulsiva en la tierra, dominando el Imperio Romano en aquel entonces. En su venida
porque sabemos pues que la humanidad ha pasado por grandes dominios imperiales, ¿verdad? El imperio persa, el imperio otomano, el imperio romano, y en esa circunscripción viene el maestro a revelarse como nuestro guía, nuestro Mesías, porque en tiempo de Moisés no creía en Mesías, los juristas dice. Y es por eso que cuando viene el maestro en la época romana, los judíos, los hebreos, aún no creían. Ya en el tiempo de Isaías ya lo venía anunciando, sí, Isaías. Ya se venía En el tiempo anunciando. de Isaías ahí sale. Entonces, más sin embargo, no le creían. Porque hay unos que dicen, a los suyos vino y no le creyeron. Sí. ¿Verdad? Porque Entonces, todavía cuando David también se creía eso, y por eso es que parece que Jesús viene del linaje de David, porque eso le dice Jesús, hijo de David. Entonces viene por ese linaje ahí. Qué bonito, ¿eh? Entonces Sí. vinimos caminando, ¿verdad?, a lo largo de la humanidad, y el maestro recibe pues una humanidad bastante compulsiva. Tuvo que huir de un territorio a otro, fue un inmigrante, ¿sí o no? Así es. Fue un inmigrante de un territorio a otro buscando cómo cumplir su mesianismo, cómo cumplir su prédica, cómo cumplir La misión que él la traía. misión de enseñarnos cómo debemos de vivir, cómo debemos comportarnos unos a otros. Y es por eso que es la segunda revelación, y él enseña de que ya no debe haber ojo por ojo ni diente por diente, sino que viene a resumir la voluntad del maestro, la voluntad del Padre en un solo mandamiento, que es Amar a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se reducen todos los mandamientos. Y él lo vino a mostrar en el caso de la mujer adúltera. Porque en el tiempo mosaico, la mujer que tenía ese tipo de falla la mataban a pedradas, moría apedreada. Entonces él dijo, el que se sienta limpio de pecado, que lance la primera piedra, y todos eran pecadores. Entonces esa es una de las partes de ese modelo, que él no vino a cambiar la ley, no la vino a abolir. ¿sí? Él no vino a hacer eso, pero él vino a hacer más suaves las cosas, o sea, de misericordia para con la humanidad. Vino a enseñarnos el aspecto de la justicia divina, el aspecto de la misericordia, del perdón, a revelar muchas cosas que antes estaban vedadas y que en tiempo de Moisés, si vos decías lo que él dijo, ahí nomás te mandaban a la guillotina. Entonces, verdaderamente el maestro dijo, ama a Dios, ama a tu Padre, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? Si yo me amo, no te voy a hacer daño a vos. Así es. Porque yo sé que si te hago daño a vos, yo ya podría sentir lo que a mí me puede pasar. Y estás infringiendo la ley. Y estoy infringiendo la ley. Si yo te quiero robar, asaltar o engañarte, qué sé yo, estoy faltándome a mí mismo. Entonces el maestro vino con todo y lo que enseñó, Modesto. La humanidad aún no entendía. Seguía cruda. ¿Verdad? Tan cruda que se valieron de los 1000 artificios para hacerlo caer, y no lo hicieron caer. Él no se negó nunca a decir que él creía en ese Dios único, que él creía en el Padre. Él trajo el mensaje de cómo es que debemos de buscar el reino de los cielos y cómo es que debemos comportarnos en nuestro tránsito por la tierra, ¿verdad? Entonces, aún así, no lo entendieron, y aquellos que ostentaban el poder, por la fuerza, por lo que sea, por engaño, por cosas arregladas, lo llevaron al cadalso. Y entonces esa es la segunda revelación. Y bueno, y cuando él se iba, reunió a sus discípulos y les dijo que no se preocuparan, porque él iba a enviar un nuevo consolador. Y ese nuevo consolador
es el que nos ha dejado a cada uno de nosotros para entendimiento, para entenderlo, que es el nuevo Consolador. ¿Qué entendemos por el nuevo Consolador que Él envía? Que Él se compromete a mandarnos y a estar con nosotros, y todo aquello que enseñó, de que mucho de lo que Él hacía y muchas de las cosas que él enseñó, las íbamos a hacer. ¿Qué entiende? El Consolador es que Él dice, es menester que yo me vaya, pero les dejo al Consolador, que era el Espíritu Santo. Ese es el Consolador que se habla, y Él dijo que se quedaran en una parte en donde pues que ellos esperaran, y ahí se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Es más, incluso estaba María ahí en ese grupo, porque María, como madre de Jesús, ella siguió a los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Ella los siguió hasta el día de su muerte, pues. Y entonces ahí el Señor derramó el Espíritu Santo. Por eso es que en el caso de Pedro, a Pedro le pedían sanación, o le pedían, entonces, no tengo oro ni plata, pero esto tengo, en el nombre de Jesús, eres sano, y se sanaba la gente. ¿Quién decía eso? Pedro, Ajá. sí, no tengo oro ni plata. Qué bonito lo que estás diciendo. Pero esto te doy. El tema de hoy. Sí, y tenía el poder del Espíritu Santo que cayó sobre él, que se sanaban la gente, los ciegos, los enfermos, todos se sanaban. Entonces, esa fue una de las partes, entonces ese es el Consolador que Dios les dejó a ellos. Ellos tenían el poder de sanar, porque también caminaba con Pablo, pero ya Pablo fue después porque Sí. Pablo no fue parte de los 12 Sí, no apóstoles, fue parte. pero 40 Pablo años también después. tuvo un ministerio muy grande, Pablo, después de que era el perseguidor de la iglesia. Sí, entonces bien bonito eso que acabas de decir vos, como Pedro, ¿verdad? Manejando ya las enseñanzas del maestro a sus discípulos, él puso en práctica y se sanaba. Entonces, vino la tercera revelación con eso que tú estás diciendo del Espíritu Santo, y Allan Kardec, un escogido, allá en la Francia del siglo XVIII, siglo XIX, promulgó los 5 libros, ¿verdad?, que vienen a revelar la doctrina espírita, no con el ánimo de venir a eliminar religión alguna, sino, por así decirlo, lo entiendo yo como espírita, como a nivel personal, como una revelación complementaria a las cosas que se nos ha enseñado, a develar muchas cosas que estaban ocultas, y a develar a toda la humanidad aspectos que solo eran permisibles a ciertas cúpulas de poder. El espiritismo viene a romper con ese estigma de que solo yo tengo el conocimiento, no lo voy a entender a nadie, para que yo pueda gobernar y subjugar a mis súbditos, a meterles el miedo, a meterles el uyuyuy. Entonces el espiritismo, en los 5 libros que mencionamos aquí en la viñeta, el libro de los espíritus, el libro de los medios, el libro de Entre el cielo y el infierno, el Evangelio según el espiritismo, la Génesis, entonces en todos estos libros se recoge verdaderamente la continuidad y el mantenimiento fiel de la palabra del Maestro Jesús, su enseñanza, su interpretación realmente como es, su conocimiento y su pensamiento en la actualidad. 2000 años después, todavía algunos no comprendemos y no hemos entendido las enseñanzas que Él nos trajo. ¿Y por qué crees que nosotros no hemos entendido y comprendido esas enseñanzas? Por vanidad, por orgullo, por descuido, por falta de enseñanzas. ¿Por qué crees, hermano Modesto, que aún la humanidad no ha podido poner en práctica esas enseñanzas? Principalmente la vanidad. Usted dice principalmente la vanidad, porque mucha gente se dedica a otras cosas, al lujo, otras cosas que
ellos creen que son buenas, pues, pero ellos la vanidad más que todo. Descuido tal vez, puede ser descuido también, pero más por vanidad. La gente ahora está sumida en otras cosas, están concentradas en otras cosas, menos en buscar de Dios. Buscar de Dios. Con referente al Consolador que usted dijo que es el Espíritu Santo, recuerde que Dios anduvo con los apóstoles. Los apóstoles ellos pensaban que al morir de Jesús ahí moría todo. Y por eso Él regresó. Porque Él les miró la aflicción que tenían. Principalmente Pedro estaba triste. Sí. Entonces, pero el Señor le derramó el Espíritu Santo y ellos ponían manos y ellos curaban. Y hay un canto que dice, a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero dice, pero no era la sombra de Pedro, porque Pedro tenía el Espíritu del Nazareno. El Espíritu ese Espíritu es el Señor que quedó. Un Espíritu que siempre y hasta estos tiempos tiene poder. Sí. Tiene poder. Hay 12 apóstoles, ¿verdad? Según la historia. Sí, porque creo que a Judas lo repusieron a Judas. Sí. Entonces, recordemos que los apóstoles le cuestionaron un día al maestro, porque ese es el tema de hoy, ¿por qué esconder la luz debajo del Selemín? Los 12 apóstoles le preguntaron al maestro de que por qué a ellos les enseñaba de una manera y al pueblo en manera de parábolas, solo en parábolas. Entonces el maestro le respondió que no todos tenían la capacidad de entender, de comprender las enseñanzas de crudamente como él se las enseñaba a sus discípulos. Eso que usted está diciendo, de la grandeza de sus discípulos. Entonces los discípulos, él les dijo pues que muchos que oyendo no escuchaban, otros que viendo no miraban, ¿verdad? Muchos dicen viendo, oyendo y viendo las prácticas no lo entienden, mucho menos otros que no lo han visto lo van a entender, lo van a creer. Entonces él dice de que la humanidad en ese momento todavía no está tierna. Estamos hablando todavía de que no comprenderían todo como él los explicaría, ¿verdad? Entonces los discípulos tenían otro tipo de educación, porque el maestro le daba a los discípulos la enseñanza en otro nivel. Recordémonos que él los eligió, ¿verdad? Dentro de los discípulos que anduvieron con él, ahí andaban gente preparada, como Mateo, que era un hombre financiero en cuestiones de impuestos. Ahí estaban otros como Pedro, el pescador, y muchos seres, pues muchos discípulos eran preparados y podían entender verdaderamente la enseñanza del maestro. Aquí tenemos al hermano Pedro Cárdenas, que puede acompañarnos. Para mientras se acomoda el hermano, vamos a enviar saludos a nuestra audiencia de Radio El Pensamiento del programa La Voz Espírita. Te digo a Luisa Urtecho. Ella es hermana de Alvarito Urtecho. Sí. Tenemos también a Juancito Ramírez, que hace poco estaba conectado. Juancito, me imagino que algún mandado anda haciendo, y pues él se desconectó un rato, pero ya entre poco vuelve. A don Narciso Díaz Lario, el esposo de nuestra amiga periodista Normita Sandoval, que también están pendientes. Zeneida Hernández, a Eduardo Rivera. Tenemos un sinnúmero de videntes y oyentes, porque ellos nos miran en vivo. Y prácticamente pues nosotros le enviamos saludos también a todos estos hermanos que nos están solicitando. Y estos son de parte del grupo, de la comunidad, ¿verdad? De La Voz Espírita. De la Hermandad Espírita, a Kevin Hernández, es de Mazatepe. Kevin Hernández Arao. Francisco Javier de Masaya. Sí, Arao, bueno, Fraxa, mi buen amigo, se nos ha perdido. Lo vamos a regañar para que venga. Sí. Alfonso Larguespada, también a Roberto Ferguson, a Ana María Berríos, Zoila Corrales, a Marlon González, Paula Castro,
Silvio Leswood Flores y Emilia Fonseca. Sería bueno que estos hermanos se reportaran siempre cuando estemos haciendo el programa para saludarlos siempre a ellos. Porque pues, sí, sí. A ver, dice Norma, bueno, aquí, Marley González, sí, aquí tenemos, y a nuestros oyentes que siempre están en vivo. Ahorita estamos en vivo en Facebook y ellos nos están sintonizando. Un saludo para todos. Y yo le digo pues para todos nuestros amigos que nos miran a nivel mundial. Este programa se ve a nivel mundial y este programa va creciendo poco a poco y le agradecemos a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. Nos escuchan por la frecuencia 880 Radio El Pensamiento y nos ven vía Facebook. Aquí estamos en vivo y después pues en la plataforma de La Voz Espírita, allí queda grabado el programa y ustedes lo pueden ver cuando ustedes desean. Solo ponen La Voz Espírita en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Solamente ya entran a la página y a nuestro Facebook para que ustedes puedan también interactuar con nosotros, les decía, y poder hacer sus preguntas o si han tenido alguna experiencia, algo, nosotros pues estamos atentos para escucharlo. Bien, entonces continuando, ¿verdad? Le damos la bienvenida aquí, que nos manda un saludo el hermano Pedro Cárdenas, otro pilar grandísimo acá en Nicaragua para pregonar la doctrina espírita. El micrófono con usted, hermano. Bien, solo quería yo, antes que nada, aclarar de que realmente quien le corresponde la dirección del programa es el hermano Leonel, y yo siempre vengo aquí antes de que inicie la actividad de las 11 de la mañana, que es la actividad que programamos todos los sábados, para lo cual ya hemos hecho invitación. El hermano Leonel lo ha hecho a través de Facebook, el Facebook de la Hermandad Espírita, y se trata de, llamamos nosotros el Evangelio en el Hogar, que es la lectura e interpretación del Evangelio y una práctica de lo aprendido durante toda la semana, que puede consistir en pases energéticos o simplemente fluidificación del agua, que corresponde a una actividad similar de pases magnéticos, y en este caso para magnetizar el agua, impregnarle la energía positiva al agua y hacer uso como medicamento. La tomamos y ya hemos tenido resultados. Ya el hermano Modesto ha participado con nosotros y ha podido experimentar esa experiencia, esa práctica. Y bueno, igualmente reiteramos la invitación a toda nuestra audiencia, a quienes mandamos cordiales saludos y agradecimientos por estar con nosotros, para que también se hagan presentes en esta hora. Por el momento estamos teniendo esta hora de las 11 a las 12 del día, dado que nos ajustamos al programa, a los programas de la radio El Pensamiento. Entonces, pero pueden mandar sus consultas, pueden inclusive hacer alguna exposición de alguna dificultad, como por ejemplo algo que se da muy frecuente en los niños, en los jóvenes y muchas veces en los adultos, parálisis de sueño. Entonces nosotros podemos, en ese caso, interpretar el sueño y explicarle a la persona cuál es la dificultad particular que está teniendo y cómo poder tratarse espiritualmente. Y si lo desea también a través del programa, a través del grupo, igualmente lo tratamos, para de esa manera pues ir aprovechando los conocimientos de este programa y haciendo lo que, como decía aquí el tema, no poniendo la luz en el selemín, o sea, no poniendo debajo del escritorio la luz, sino en la parte superior donde nos alcance a todos. Esto es parte de lo que queremos compartir como conocimiento, como práctica, como aplicación del conocimiento que la doctrina espírita nos trae cada día martes, jueves y como hoy día sábado, a partir de las 10 de la mañana. Entonces pone arriba para que alumbre, tal como así que nosotros pongamos esa bujía y la pongamos debajo del escritorio, no se van a ver ustedes. Exactamente. Tiene que ser arriba para que alumbre. Y ese es un mensaje muy interesante, porque como le decía el hermano Leonel, ya la humanidad a esas alturas ha evolucionado tanto que todas esas cosas que en aquel entonces eran oscuras porque no las entendían, y también porque las ocultaban,
y la tergiversado, pero sobre todo por la falta de conocimiento de la mayoría de la población, vamos a decirlo así. Porque en la medida que la población va experimentando una ampliación de su conciencia, de su conocimiento, de su percepción, hace las preguntas, cuestiona a los líderes espirituales, entonces ellos van abriéndose poco a poco, y en esa medida pues se va demostrando la evolución espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, estos conocimientos, como les decía, tienen por el objeto de conocer realmente, de traer a la palestra el conocimiento que hasta entonces ha estado en la oscuridad, ha estado en lo invisible. Oscuridad porque no se ve, ¿verdad? Pero no es oscuridad, realmente ha estado en lo invisible, donde actualmente está, pero que igual que el mundo de los microbios, que no los miramos, existe, el mundo de los espíritus existe. Y podemos decir, pues, igual que los microbios comparten energía vital y todo eso con nosotros, y nosotros con ellos, interactuamos con ellos, ellos se sirven de nosotros y nosotros nos servimos de ellos. Como ustedes saben, por ejemplo, los ácaros se sirven de nosotros cuando entran en los asientos, en los muebles, en las camas donde dormimos, donde reposamos, y ellos se alimentan de toda la cantidad de desprendimiento de la piel muerta que soltamos nosotros todo el día, que es un proceso natural, ¿verdad? Y no los miramos. Entonces, igualmente, por el plano espiritual de nosotros hacia el plano espiritual ocurre lo mismo, o sea, interactuamos con ellos. Por ejemplo, las inspiraciones, que nosotros llamamos inspiraciones, realmente son influencias, son inspiraciones o radiaciones en ideas y energías que los espíritus nos están proyectando todo el tiempo. Por eso ustedes pueden ver, por ejemplo, los artistas lo han representado a su manera, en un icono de Jesús que le llaman de la misericordia. Ustedes pueden ver cómo él levanta una mano derecha, y la otra se la pone en el pecho, a la altura del corazón, y eso representa una proyección de amor divino hacia la humanidad, hacia donde él proyecta. Y en la parte inferior de esa lámina, de ese icono, pueden ver unos rayos que van de 3 colores, creo que son, donde predomina el blanco, el azul, el dorado, creo que también, que representan en simbología artística las facultades de Dios Padre, o sea, como por ejemplo el amor divino, la sanación, la curación, la inteligencia. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo esta realidad de lo que no podemos ver con nuestros ojos físicos está presente, que siempre nos está influenciando, nos está dirigiendo, vamos a decirlo así, nos está dirigiendo hacia nuestros propósitos, porque ellos son los que saben realmente a conciencia los dos lados del propósito nuestro, el lado espiritual y el lado material, el lado del que nosotros aquí miramos, el propósito que traemos a nuestras vidas, y en los errores y en las desviaciones que vamos teniendo nos van conduciendo el ángel guardián, como ustedes ya saben, es uno de los que más trabaja con nosotros, y en la medida que nosotros estemos conscientes de esa realidad, podemos comunicarnos con él, podemos aprovechar nuestras facultades psíquicas y todo lo demás que ya tenemos, ¿verdad?, para enderezar nuestras vidas, para entender bien la vida. Por ejemplo, si vamos a hacer un emprendimiento, vamos a hacer un proyecto, y hay mucha incertidumbre. Nosotros, como en toda práctica de fe, nos comunicamos con Dios en mente, nos arrodillamos, nos conectamos y pedimos, ¿qué cosa? Iluminación. Entonces, ¿cómo viene esa iluminación? A través de la fuente, que es Dios Padre, hacia nosotros, a través de sus mensajeros, de sus colaboradores, como son los ángeles guardianes y todo. Y esa información, esa guía, esos pasos que debemos de hacer, se nos precipita a nuestra mente, y cuando nos levantamos al día siguiente, ya estamos claros qué vamos a hacer. Y tenemos muchas opciones. Y un día antes de eso, aunque estuviésemos bloqueados, como decimos, al día siguiente se despeja la mente y la idea está más clara. Entonces, así es como funciona el plano espiritual, así es como nos influencia permanentemente,
Y eso tenemos que entenderlo, estudiarlo, conocerlo, aplicarlo para nuestro beneficio en personal y de toda nuestra familia, todos nuestros seres queridos. Y es así como nos damos a entender y nos volvemos, como siempre repetimos, instrumentos de Dios, pero en este caso, instrumentos conscientes, obreros conscientes de Dios Padre Todopoderoso, el Creador. Bien, el hermano ha definido bastante claramente, ¿verdad?, la trascendencia entre el mundo espiritual y el mundo material. El maestro bien decía de que instruyó a los discípulos de una manera y parábola al pueblo. Y es contradictorio, pareciera lo que él enseñaba, ¿no? De que en parábola como que estaba escondiendo la lámpara en su momento, pero él decía, no, si se entiende, la lámpara no la escondía el maestro porque no estaba preparada la humanidad para estos acontecimientos. Hoy por hoy, digamos, te decía inicialmente en el programa que mismo él y su familia fueron inmigrantes. Hoy la sociedad mundial está bien compulsiva, ¿verdad? Guerras por aquí, guerras por allá, persecuciones hasta los cristianos, etcétera, etcétera. Y eso lo manejó el maestro. Cuando él dijo, usted lo dijo hace un rato, que él no trajo paz. Él no traía no que venía con espada. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy en día muchas familias están divididas por aspectos religiosos, por aspectos de creencia, por aspectos de adorar más lo material que lo espiritual, porque se ha perdido verdaderamente esa enseñanza, esas enseñanzas que antes le llamaban ocultismo, ese mundo de vibraciones, la ley del amor, la ley de la felicidad, la ley de la búsqueda hacia el Padre Celestial. Esas cosas se han perdido. El maestro bien decía de que, hablando de la fe, que muchos me van a negar, dice, pero si ustedes me niegan, yo también los negaré ante mi Padre. ¿No decía eso él? Sí. Si alguien me niega aquí y dice que no existe, yo también lo voy a negar. Pero entonces él se está refiriendo a que en algún momento él se ha separado de nosotros. Mas sin embargo nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, nos hacemos los sordos. Entonces, cuando él habla del Selemín debajo de la cama, es porque, como decía el hermano Pedro, el mundo de los parásitos, el mundo invisible, de aquello que tenemos que verlo con microscopio, existe. Estamos hablando de que el mundo está evolucionando, va evolucionando, pero aún en esta evolución que debe ser para arriba, muchos se comportan peor que seres como estos que estamos mencionando, y es porque no han comprendido todavía la enseñanza de él. ¿Qué es lo que manda él a poner por encima en el candelabro? La luz. Esa luz, esos descubrimientos que ha hecho la ciencia, la tecnología de hoy en día, se la tenían bien escondidos hace mucho tiempo, se la tenían guardada. Y todos aquellos que sabemos razonar, que sabemos interpretar, que sabemos comprender la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, estamos obligados, estamos llamados a sembrar en buen terreno, porque decimos que la doctrina espírita son los trabajadores voluntarios del Padre Eterno, somos los labradores, los que llevamos la semilla a buen terreno para que la humanidad crezca, para que sigamos creciendo y para que sigamos comprendiéndonos y olvidándonos de esas mezquindades de hacer guerra. Ya lo dijimos, el Maestro Jesús fue un inmigrante, mas sin embargo él nunca tuvo contravenganza contra aquellos que le persiguieron en otras tierras ajenas. Él más bien nos enseñó a amarnos unos a los otros, y lo que estamos nosotros aquí trayendo nuevamente, refrescándole la mente a aquellos seres que ya fueron y vinieron, porque nosotros como espírita creemos en la reencarnación. No ocultamos, el maestro decía
que hay quienes, por actos de fe, por estar cómodos, por estar tranquilos, por estar bien, cómodos, lo niegan. Él, como maestro, fue un visionario de lo que iba a pasar hoy en día. Se niega el maestro, se niega que soy cristiano. Y aquí no estamos negando nosotros ser cristianos, sino estamos negando la oposición que hacen a las enseñanzas del maestro. ¿Entiendes? Sí, hermano. Sí, en ese sentido, la doctrina espírita, como mencionaba el hermano, pretende traer por delante, traer, como decíamos, a la palestra el conocimiento, los elementos importantes que se deben de conocer, a fin de entender estas cosas, como lo decía el maestro, a través de la explicación extendida del mensaje de él. La doctrina espírita tiene 3 aspectos, y es ciencia, es filosofía y también es ética y moral. En el aspecto ética y moral, nosotros aquí abordamos los temas del contenido del Evangelio, pero a través de un libro que el plano espiritual ordenó, porque ya existía su contenido en el Evangelio de Jesús, para que fuese abordado, leído, explicado, reflexionado, meditado correctamente, conforme a las directrices, como bien las ideas, las sugerencias, los exhortos de los espíritus superiores, los espíritus de verdad que le llaman. O sea, es todo un proyecto que encierra la doctrina espírita, que corresponde a lo que se mencionaba anteriormente, al consolador, a un proyecto de consolación, pero no solamente de palabras, sino de razonamiento, de hechos, de contenido, donde allí está es decir, el conocer todo eso es lo que nos hace encontrar consolación. ¿Y cuando encontramos consolación? Cuando entendemos por qué una cosa ocurre a una persona, por qué le ocurre a otra, por qué a uno personalmente le pasa unas cosas, y a otro que aparentemente anda en caminos errados, le pasa cosas diferentes. Pues todas esas cosas que aparentemente son inexplicables, a través de este estudio se logra comprender. Por eso es que traemos las leyes universales, traemos las leyes espirituales, inclusive las mismas prácticas de magnetización. Todo eso se debe al conocimiento, a luz y al uso de lo que ya existe, como es la energía vital, la energía magnético-animal que se le llama, que es un término tal vez un poco diferente, pero es la misma energía que siempre ha tenido la humanidad, que tiene todo ser vivo, pero que ahora, con el conocimiento correcto, se aprovecha y se proyecta conscientemente hacia un objetivo determinado, como es curar, sanar, inclusive distensionar el cuerpo, quitar las tensiones, quitar las presiones, la estrés que le llaman, que le dicen, pues ese es un término que es español, que no es español, es inglés, pero que significa tensión. O sea, desestresar, diríamos, es como distensionar todo, ya sea el músculo, nuestra mente, nuestras tribulaciones, todo eso. Entonces, a través de este conocimiento, a través de esta práctica, de ese conocimiento, nosotros traemos eso y se lo explicamos y hacemos de él una herramienta para que el que quiera participar lo pueda hacer uso de él y tener el beneficio. Entonces, por esa razón es que siempre traemos aquí esos 3 aspectos, y principalmente los sábados traemos el aspecto tercero que llamamos ético y moral, y es por eso que abordamos el Evangelio, y se aborda con el objetivo de tener una referencia ético-moral, que vale la redundancia, dado que ese es el mensaje de Jesús, y uno de los principios de la doctrina espírita es el modelo, es Jesús como modelo de la humanidad. ¿Y qué mejor forma
que estudiar su obra, su mensaje y explicarlo. Como decía el hermano Lionel, los discípulos le decían, ¿por qué a ustedes nos enseñan de una manera a nosotros y al público de otro? Como él lo mencionaba, en parábola para todo el mundo. Y eso son una forma de enseñar, que en aquel entonces tenía también su aplicación, por cuanto para una parábola se requiere estudiarla, analizarla, reflexionarla para poder interpretarla. En cambio, una palabra dicha directamente, como se la decía a Nicodemos, cuando hablaba de la reencarnación, que era preciso volver a nacer para entrar al reino de los cielos, esa era una explicación llana, lisa, o sea, completa, directa. No había nada de parábola. Allí era una explicación de una ley, de la ley de la reencarnación que menciona el hermano Leonel, que corresponde a una ley natural del proceso evolutivo de todos los seres vivos, de todos los espíritus en los niveles que corresponden. Entonces, de esa manera es que en aquel entonces se miró, digamos, como oculto aquella información porque no teníamos la capacidad, pero ahora ya tenemos la capacidad, que como se ha venido a mencionar, ya la humanidad tiene una madurez promedio, ¿verdad? Porque no toda, como decía el hermano, no toda está así en ese mismo grado de evolución, pero el promedio hacia arriba ya hemos alcanzado una madurez de adultos, lo cual nos permite comprender y hacer uso de esa información para conocer nuestras facultades y hacer uso de ella y realmente pues cumplir con el propósito con el que venimos aquí a la tierra. Hermano, si tiene alguna pregunta relacionada a eso, porque ya nos vamos acercando a... Sí, no, está bien. Está bueno eso, y eso fue cuando le di, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? Sí. Y recuerden que era un maestro de la ley, o sea, un doctor de la ley. Sí. Y siempre el grado académico de doctor es el máximo grado de estudio en una universidad. Entonces, en aquel entonces eran doctores de la ley, y es por eso, como se mencionaba antes, es por eso de que al venir Jesús en aquel entonces a traer la realidad, la verdad, la interpretación de un Dios único y de una doctrina, la cual realmente nos revela la realidad de la vida y sus leyes, eso lo ponía mal, ponía en aprieto a esas autoridades que tenían una forma de interpretar las leyes, el espiritualismo y todo lo demás de una forma arcaica, o sea, ya desfasado, haciendo uso de una era que había pasado y había transcurrido, que era la era de Moisés, ¿verdad? Y estando ya en la era de Jesús, que correspondía a la de Piscis, ya la humanidad tenía otra capacidad y ellos todavía se aferraban a la antigüedad para no perder autoridad. En el caso, hermano, habían y aún siendo estudiados que se quedaban perdidos porque Dios les hablaba en parábola. También sí. La parábola es, si mira que tú te vas a pecar, sácate, no es que te vas a sacar el ojo, tampoco vas a dar algo ahí, papá, te lo vas a sacar, ¿no? Sí. Él le hablaba en parábola y la gente no le entendía a veces. Exactamente, sí. La gente se quedaba perdida, pero aparte... Escucha algo también que decía, él decía, el que tenga oídos, que escuche, decía. Sí. ¿Ya? Pero también decía, es que ustedes tienen oídos y no escuchan. ¿Ya? O sea, era el oído espiritual. Exactamente, entonces ahí es donde la persona no podía entender, que no sabía eso, pero como él decía, el que tenga oído que escuche, que tenga entendimiento, percepción espiritual, lo va a entender, decía. Eso quería decir. Entonces, que no nos ocurra lo mismo que pasó en esa antigüedad. De oponernos a los cambios, de oponernos al conocimiento nuevo, de oponernos a un conocimiento y a un plano, a un mundo espiritual que no lo vemos, pero que está ahí y que somos conscientes que todos los días estamos siendo influenciados y que nuestras vidas también, igual que eso, son influenciadas todos los días y dirigidos desde el plano espiritual. Sí, el maestro siempre dijo que cada quien que carga su cruz, dice. Y cuando dice que cada quien carga su cruz es porque él sabe de que nos está enseñando de que si uno no cambia su actitud en el tránsito por este plano de vida, en este momentito que nos da para regenerarnos,
el plan divino es que la misma tierra en su conjunto va a entrar a una etapa de regeneración con todos sus habitantes, y algunos que no pueden acostumbrarse a ese motivo es porque no han entendido todavía de que algunos creen que muriéndose ahí acabó todo. Yo les decía que una vez que vamos allá, venimos acá de idas y venidas, y es por eso de que la diferenciación que hay entre un ser humano y otro. Hay quienes son medium sin haber pasado por la universidad y hacen poesía, y hacen música, y hacen libros, y sin a veces haber ido a una universidad. ¿De dónde viene eso? Si no es de la inspiración y de la información que traen del más allá, estos seres de luz. Usted bien decía que Pablo no anduvo en ese grupo de los discípulos, mas sin embargo fue un gran inspirador y un gran divulgador de la doctrina del maestro. Entonces el mensaje de hoy pues es de que continuemos acá con las enseñanzas espíritas para ir develando cosas que antes estaban únicamente estaban vedadas para el pueblo y que ahora es para toda la humanidad, para que nadie se quede sin decir yo no entendí, yo no conocí, yo no me di cuenta. Salió la luz. Ese es poner el celebrín, la luz arriba del candelabro, que todos entendamos que no debemos tener una fe ciega, sino una fe razonada que va de la mano con la ciencia, porque tenemos fe en que mañana voy a estar sano, tengo fe en que mañana me va a ir mejor en mis estudios, en mi trabajo, en mis relaciones con mis amigos, por cuanto yo voy conociendo ya estas enseñanzas que deben de dar el fruto debido. ¿Para qué? Para beneficio, para grandeza de nuestra nación y para grandeza del planeta en general. Bueno, estamos terminando, hermano. Saludos pues hasta allá al territorio de León, Telica, a Ligia Quintero, una prima pues que me place estarla viendo que está conectada. Saludos para todos los demás parientes ahí, prima. Queda con usted en los micrófonos. Bueno, no sé si van a hacer el cierre a ustedes porque Sí, ya estamos en la etapa final. Ok, entonces vamos a cerrar los ojos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en este medio de comunicación para brindar este conocimiento, para compartirlo, para poner en lo alto esa luz tuya que nunca falla, ese mensaje de luz, de verdad, de conocimiento que necesita en este momento la humanidad y nuestra comunidad principalmente, para que llevemos la vida conforme a tu voluntad. Te damos gracias por todos los mensajeros, por los espíritus ángeles de verdad que han estado y dirigen este grupo y esta radio, por la protección, por la inspiración y visión que nos imprimen todos los días para llevar este programa con éxito a cada uno de nuestro oyente. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Dios, por darnos el conocimiento que Jesús nos trajo. Gracias, Madre María, por estar con nosotros. Gracias, Padre. Que así sea. Que así sea. Desde Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera. La V. Román Esteban Toledo nos está viendo. Corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Alan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los medios, libro del Evangelio según los espíritus, libro del cielo y el infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles
que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.